catequesis en línea. Yo soy Elizabeth y el día de hoy vamos a presentar el tema La salvación es para todos, unidad 4, tema 4 del libro 7. Pero antes de comenzar el tema, vamos a persignarnos, a darle gracias a Dios por todo lo que tenemos, por todas las bendiciones que nos ha dado a pesar de estos tiempos difíciles de contingencia y que estamos en casita, cuidándonos, apapachándonos, danos esa fortaleza para estar todos juntos, ¿verdad? Nos vamos a persignar por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y para poder entender todo este tema, vamos a proclamar a nuestro Padre Dios para que nos envíe al Espíritu Santo. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, como les había dicho, el tema del día de hoy es La salvación es para todos, unidad 4, tema 4. Y para eso es muy necesario una cita bíblica que viene en sus libros, que es Juan 4, pero esta vez lo vamos a leer del 1 al 10, ¿de acuerdo? Hablas precisamente sobre la cita bíblica que viene en su libro. ¿Cómo es que tú, siendo judío, te acercas a mí, que soy samaritana? Y lo vamos a leer. Los invito, muchachos, a que tomen su Biblia. Ya saben cómo buscar citas bíblicas. Les vuelvo a repetir, es Juan 4, versículos del 1 a 10. Y dice así: Jesús y la samaritana. Los fariseos se encontraron de que Jesús bautizaba y atraía más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba personalmente, sino sus discípulos. El Señor, al saberlo, decidió abandonar la región de Judea y volvió a Galilea. Para eso tenía que pasar por el país de Samaria, luego a un pueblo llamado Sicar, en la tierra que el patriarca Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, cansado por la caminata, se sentó sin más al borde del pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer samaritana llegó para sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». En ese momento se habían ido sus discípulos al pueblo a hacer compras. La samaritana le dijo: «¿Cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana?». Hay que saber que los judíos no se comunicaban con los samaritanos. Jesús le contestó: «Si tú conocieras el don de Dios, si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú mismo me pedirías a mí y yo te daría agua viva». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Basándonos en esta cita bíblica, nos da a entender por qué la hacen referencia en su libro. Si bien escucharon, hay un paréntesis ahí mismo en la Biblia que dice que los judíos no se trataban con los samaritanos, e incluso mucho antes los judíos ni siquiera se trataban con otras religiones, con otras culturas, con otras personas, porque ellos pensaban que no eran dignos de sí. Antes se creía que pues los judíos era la población elegida por Dios, pero gracias a que Jesús vino, ahora nos muestra que la salvación es para todos, ¿verdad? Entonces, Jesús nos da a entender que el mensaje de amor y de salvación es para absolutamente todos. Yo tengo para ustedes algunas preguntas que lo van a compartir con su familia y son las siguientes. ¿Ustedes han discriminado a alguien? Ya sea por su forma de vestir, por su forma de incluso oler, por su forma de hablar, de comportarse, por el color de piel, por la forma en la que vive, si es pobre, si es rico. Me gustaría que comentaran un ratito con su familia sobre ese punto. Sí, no, tal vez lo han hecho, probablemente sí, probablemente no. La segunda pregunta es: ¿has evitado tratar a ese tipo de gente? ¿Con qué me refiero a esa pregunta? Si han ustedes hablado, ahorita que ustedes son unos niños, han evitado tratar de juntarse con un niño que es muy morenito, o tiene los dientes chuecos, o tiene, no sé, alguna discapacidad, porque también pasa. ¿Les ha costado tratar a esa persona solamente por cómo se ve?
Y la tercera pregunta es, ¿cómo crees que se sienten ese tipo de personas? A las que no tratas, a las que tratas mal, a las que les dices cosas hirientes, a los que les hacen bullying, o incluso a ti también te han hecho bullying por alguna forma en la que vives o por la que vistes. Bueno, con estas preguntas, y espero estén comunicándolo con su familia, platicándolo, a mí me gustaría que recapacitaran un poquito, que se dieran ese momento para que ustedes, así como ustedes no quieren que los traten mal, a esas personas no les gusta que les traten mal, ¿verdad? Entonces, Jesús nos dio a entender que hay que amar a todos sin distinción. A esto me refiero con amar a todos, de tratar bien a todos, ¿verdad? Entonces, si ven algunas imágenes aquí, dice somos iguales, niños, niñas son iguales, ¿verdad? No hay que hacer distinción si uno es más alto, si uno es chaparro, si uno es gordo, si uno es morenito, flaquito, narizón, tiene los dientes choquitos o tiene alguna discapacidad, ¿verdad? Hay que unir a todos en total. ¿Por qué? Porque si vemos algunas imágenes, por ejemplo esta, donde Jesús está abrazando a un leproso, porque curó a muchas personas, leprosos, discapacitados, cieguitos, los que no podían ver, los que les faltaba un brazo, etcétera, etcétera. Incluso había una mujer que tocó su manto y se curó. Esa mujer tenía problemas de sangrado corporal, no paraba y no paraba y no paraba. Incluso Jesús sintió que un poder sanador había salido de él, sanó incluso sin haberla visto. Entonces, nosotros tenemos que, pues, acoplarnos, ser amigos, tratar de comunicarnos con ellos, saber qué piensan. ¿Alguna vez ustedes han visto a un compañerito allá en la esquina de su salón que nadie le habla? ¿Sí? ¿No? A veces nos dejamos ir más por lo que podemos ver con nuestros ojos, más no con lo que nuestro corazón, con nuestros ojos interiores, que es nuestro corazón, para comunicarnos con otras personas, ¿verdad? Incluso nos da miedo si vemos a algún hombre o mujer tatuado pensando que es un delincuente, un robachicos, etcétera, etcétera, pero no, hay que ser más solidarios y empáticos con esas personas, ¿verdad? Bueno, como hablaba la Biblia, los judíos no se trataban con los samaritanos, los trataban como si fuesen, pues no esclavos, pero sí los relegaban un poquito, igual que los leprosos, igual que aquellas personas que nacían con discapacidad, los alejaban, se iban a vivir allá al cerro donde nadie los tocara ni los viera, e incluso entre esas personas enfermas también había que hacían a un lado a otras personas. Por ejemplo, si un grupo de leprosos veía a una mujer sin un brazo, la hacían a un lado, no la querían, le hacían maldades, etcétera, etcétera. Jesús aquí nos enseña que a todos por igual, que hay que tratarlos con amor, que hay que tratarlos con empatía, con esa amistad que Jesús también nos ofrece a nosotros, porque incluso nosotros no somos perfectos, ¿verdad? Nosotros también nos equivocamos, también nos portamos mal, nosotros como niños a veces tratamos mal a nuestros papás, a nuestros hermanos, a nuestros primos, les pegamos, a veces decimos groserías, ¿verdad? A veces no queremos ser los mandados. Esas son imperfecciones, probablemente no tienes alguna discapacidad o a lo mejor no estás cieguito, pero esas son cosas que nos alejan de Dios, pero sin embargo Jesús nos ayuda a reconciliarnos con Papi y Dios por medio de ¿qué? De la confesión, y por medio de eso nos lleva a la comunión, que nos hace una amistad, pues, ¿cómo se puede decir? De amigos, de cuatachos, ¿no? De hacerlo más fuerte. También hay otra historia en la cual Jesús también sana a alguien que pues para los judíos no era bien visto. Y esa cita bíblica se encuentra también en Juan 4, del 46 al 50, que dice así: Jesús sana al hijo de un funcionario. Jesús volvió a Caná de Galilea, donde había cambiado el agua en vino.
un funcionario en Cafarnaún tenía un hijo enfermo. Al saber que Jesús había vuelto de Judea a Galilea, salió a su encuentro para pedirle que fuera a sanar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús dijo: si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. El funcionario le dijo: Señor, ten la bondad de venir antes de que muera mi hijo. Jesús le contestó: puedes volver, tu hijo está vivo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Ya vieron? Antes incluso era mal visto que maestros como Jesús fueran a comer a casas de funcionarios corruptos. O por ejemplo tenemos el de María Magdalena, que era una mujer, pues, ¿cómo podría decir? Era una mujer que le gustaba la vida fácil, entonces se hizo muy amiga de Jesús, la perdonó, incluso le iban a apedrear y Jesús la salvó sin necesidad de ser agresivo ni decir groserías, sino aquella frase que dice: quien esté libre de pecado, tire la primera piedra. Obviamente en aquel entonces pues nadie está libre de algún pecado, bien puede ser uno muy pequeño o uno muy grande. Y con eso libró de ser apedreada a María Magdalena y se hizo discípula también de Jesús. Entonces, en la cita bíblica donde Jesús sana a un hijo de un funcionario, fue por la fe que le tuvo esa persona corrupta, con pecados, se convirtió sin necesidad de ver en presencia de él que su hijo se había salvado. Me imagino yo que después de eso el funcionario regresó a su casa y encontró a su hijo vivo, incluso hasta comiendo, sonriendo, ¿verdad? Entonces nos ayuda Jesús a ser una comunidad más unida, ¿cierto? A no hacerle discriminación absolutamente a nadie. Entonces, también en aquel entonces los samaritanos se les consideraba como infieles, bien podría ser como impuros, que ni siquiera tenían esa pizguita de ser salvados por Jesús o por Dios. En aquel entonces era el pueblo elegido, los judíos, y nada más. O sea, ni ustedes, ni yo, ni los cristianos, ni los testigos de Jehová y todas esas sectas que hay ahorita, nuestros hermanitos separados, tenían ese salvavidas que Dios le había prometido a ellos. Los veían como con cara muy fea, los hacían a un ladito, ¿verdad? Entonces, como nos viene recalcando el tema, Jesús viene a darnos ese mensaje de amor para todos. La salvación es para todo aquel que se convierta en su palabra. Bueno, vamos a hacer un momentito de reflexión, pero antes, con esto, entonces aclaramos que el tema y el mensaje de salvación es para absolutamente todos. No hacer a un lado a su compañerito, que por cierto hay que pensar en él o en ella, a la que le hacemos burla, a la que le hacemos bromas, a la que le hacemos o al que le hacemos maldades, le escondemos la mochila, la cartuchera. Hay que pensar en ellos, hay que ponernos en sus zapatos, cómo es que ellos se sienten, cómo es que ellos sufren, incluso llegan a su casa o ya no quieren ir a la escuela, por situaciones o por sentimientos que ese tipo de acciones les hace sentir, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ustedes les hacen algo malo a algún hermanito o hermano más grande o un primo más grande, pues no se sienten bien, ¿verdad? Entonces ese tipo de personas también se sienten así, se sienten relegados a un ladito y a veces piensan en cosas muy malas y hay que saber ser amigos, ¿verdad? Hay que saber hablar con ellos, ser empáticos, o sea, crear esa amistad, ese lazo, y van a ver que esas personitas son las personas más dulces y adorables y son las que más muestran el rostro de Jesús, de nuestro Padre Dios, y hay que ser solidarios con esas personitas, tratar de darles un buen abrazo, o a lo mejor no al principio, pero sí
ir platicando con ellos y saber qué es lo que sienten, ¿verdad? Vamos a hacer un momentito de oración. Sigan mis palabritas. Hay que cerrar los ojitos. Cierren sus ojitos. Y vamos a hacer un momentito de reflexión. ¿Recuerdan a ese compañerito o compañerita a la que le han hecho ese tipo de burlas? Bueno, pues hoy Jesús nos invita a que hoy renovemos nuestro corazón y nos ayude a encontrar esa empatía hacia esa personita a la que le hemos hecho maldades. Pensar en que Jesús nos ayuda a darnos cuenta que somos todos, absolutamente todos, ante la mirada de nuestro Papi Dios, iguales. No importa si eres rico, si eres pobre, si eres blanco, si eres morenito, si tienes los mejores zapatos o tenis del mundo, o solamente tienes unos guarachitos. No importa, pues Jesús nos ha mostrado que su mirada es la misma y no hace distinción. Siguiendo su ejemplo, te invito a que en este momento te sientes junto a mamá o papá, o tus hermanitos incluso, y les compartas qué aprendiste del tema del día de hoy. ¿En qué actitudes tuyas, de tu familia o comunidad te hizo reflexionar? Así sentaditos con mamá y papá o hermanos, o con quien te esté acompañando, se toman de la mano y decimos la siguiente frase: Jesús no hace distinción de personas. Él comunica su mensaje de salvación a todos los hombres. Sus palabras y actitudes nos enseñan que las diferencias de creencias, costumbres, raza, lengua o cultura no son impedimento para acercarnos a los demás y comunicarles su buena nueva. Así, en este momento de reflexión, pidamos también por aquellas personas que están sufriendo con esta pandemia, que están siendo relegadas también. Recuerden a su compañerito o compañerita que le hacen bullying, que les hacen burlas, que les hacen pasar malos momentos en la escuela. Ahora Jesús nos invita a actuar de forma distinta. Recuerden que la buena nueva de Jesús es para todos. Él nos invita a aceptar a todos por igual, reconociendo que quienes nos parecen distintos también son hijos de Dios. ¿Cómo se sintieron? ¿Mejor? ¿Mal? ¿Les dolió ese corazoncito? A mí la verdad me sirvió mucho de reflexión, porque también hemos tratado mal a muchas personas, ¿cierto? Bueno, ahora puede ser que nos cueste trabajo aceptar su forma de hablar, su forma de vestir, sus creencias, sus tradiciones e incluso su apariencia física. Entonces, las evitamos y resistimos a acercarnos y conocerlas, sin considerar que puede tratarse de personas que hacen el bien.
Tristemente a los seres humanos nos cuesta muchas veces convivir con lo que consideramos distinto o diferente, ¿verdad? Bueno, pues para cerrar este tema, tenemos una tarea muy importante. Probablemente no ahora, por el motivo de la pandemia, ¿verdad? Que estamos en casita todos cuidándonos. Pero cuando llegue el momento de regresar a la escuela, a ver a tus amigos afuera, allá en el parque, o incluso con tus vecinos, tienes la siguiente tarea, que es pongan mucha atención. Es momento de que ustedes, cuando salgamos a la escuelita, al parquecito, con los vecinitos que veamos ahí cerca, romper todas esas barreras. Por ejemplo, tu vecinito o aquel compañerito que te cae mal, es momento de acercarte a él, de hablar con él. Toda amistad empieza con un hola, ¿cómo estás? Fácil, ¿no? Ahora les toca a ustedes, en cuanto vean a ese compañerito, a ese vecinito, a esa personita que a ustedes les cae mal, es momento de abrirse a él, porque pues no a la discriminación, ¿verdad? Hay que llegar amablemente, hola, ¿cómo estás? Y de ahí puede surgir una amistad real y fiel, ¿verdad? Entonces, pues esa es su tarea, ¿verdad? Hacer ahora nuevos amiguitos, esas personitas que están a un lado, que le has hecho cara de fuchi a un ladito, es hora de ser su amigo. ¿Por qué? Porque Jesús nos enseña a que el mensaje de salvación y de amor es para todos. Incluso sus amiguitos ven en ustedes la imagen de Jesús, ¿verdad? Cada vez que ustedes porten una cruz o un rosario o los ven en misa, ustedes ya son imagen de Jesús, son un signo de Jesús. Y entonces, como somos parte de la iglesia de Jesús, pues hay que dar un buen testimonio a todos los demás, ¿verdad? Aquellos que no creen, que creen a medias, o que a veces sí y a veces no. Es parte de nosotros, es momento de nosotros ser parte de esa imagen buena y fiel y de amistad que tiene Jesús con todos los demás. No hay que hacer a un lado a nadie, ¿de acuerdo? Bien, entonces nos vamos a despedir haciendo la oración final. Nos ponemos de pie en casita. Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Papi Dios, por este tema que nos ayuda a reforzar esos sentimientos que tenemos hacia los demás, la amistad, el amor, y también por enseñarnos a que no hay que ser a un lado a esas personas que nos caen mal o que se ven mal, o todas aquellas situaciones que nos han hecho que esas personitas nos generen un mal sentimiento, ¿verdad? Hay que ser amigos. Te damos gracias, Señor, por eso, porque tú nos enseñas a que ese mensaje de amor y de salvación es absolutamente para todos, y que en parte nosotros somos ese signo, esa imagen que tú diste hace más de 2000 años en esta tierra. También somos parte de esos discípulos que damos a conocer tu palabra con nuestras acciones, ¿verdad? No es solamente pues hablar, sino que también es momento de actuar con esas personitas que nos han caído mal, pero probablemente no por nosotros, a veces por terceros. Te pedimos, Papi Dios, porque nos des esa fortaleza, ese corazón grande que tú tienes de aceptar a todos por igual, sin hacer distinción, y el crear amistad y crear amor a esas personas que nos necesitan. También te pedimos, Papi Dios, por estos momentos que estamos pasando en familia, que a veces pues la poca paciencia se hace presente. También te pedimos por nuestros papás, por nuestros hermanos, por toda nuestra familia. Te pedimos, Papi Dios, que los cuides
y los fortalezcas, que también hagas crecer nuestra amistad, nuestro amor y nuestra empatía, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y yo soy la catequista Elizabeth. Nos vemos en un siguiente video. Y no se les olvide seguir las transmisiones de SEDEC Colima, que también hay muchos temas por los cuales ver, ¿de acuerdo? Hay mucho que aprender en estas fechas. Nos vemos. Hasta luego.